Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El Señor, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allí mujer para mi hijo, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, llevando en su mano toda clase de riquezas de su señor, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua, y dijo, Señor, Dios de mi señor Abraham, dame hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que a la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, y descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella, y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si el Señor había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, sacó el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes para sus manos que pesaban 10 siclos de oro, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó, y adoró al Señor, y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no quitó a mi señor su misericordia y su verdad, guiándome el Señor en el camino a casa de los hermanos de mi señor. Y la doncella corrió, y dio aviso en casa de su madre de estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre, junto a la fuente, y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana,
y oyó las palabras de Rebeca su hermana, diciendo, así me habló aquel hombre. Vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y dijo, ven, bendito del Señor, porque estás fuera, he preparado la casa, y el lugar para los camellos. Y vino el hombre a casa y desataron los camellos, y les dieron paja y forraje, y agua para lavar los pies de él, y los pies de los hombres que con él venían. Y pusieron delante de él comida, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham, y el Señor ha bendecido mucho a mi Señor, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi Señor, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi Señor me hizo jurar, diciendo, no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre, y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije a mi Señor, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, el Señor, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de mi parentela, y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento, cuando hayas llegado a mi parentela, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Y vine hoy a la fuente, y dije, Señor, Dios de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea, pues, que la doncella que saliere por agua, a la cual yo dijere, dame a beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe, y también sacaré para tus camellos. Sea la mujer que el Señor ha destinado para el hijo de mi Señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente, y sacó agua, y le dije, te ruego que me des a beber. Y ella se dio prisa a bajar su cántaro de sobre sí, y dijo, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, el que Milca dio a luz. Entonces le puse el pendiente en su nariz, y los brazaletes en sus manos, y me incliné, y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también, para que yo me vuelva a diestra o a siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron, y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos hablarte mal ni bien. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho el Señor. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó a tierra delante del Señor, y sacó el criado alhajas de plata, y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, y dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces su hermano y su madre dijeron, quede la doncella con nosotros algunos días, al menos 10, después irá. Y él les respondió, no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Entonces dijeron, llamemos a la doncella, y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca, y le dijeron, ¿irás tú con este hombre? Y ella respondió, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza,
y al criado de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posea tu descendencia la puerta de sus enemigos. Y se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque dijo al criado: ¿Quién es aquel varón que viene por el campo a encontrarnos? Y el criado respondió: Este es mi señor. Entonces ella tomó el velo, y se cubrió, y el criado contó a Isaac todas las cosas que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de Sara su madre, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham volvió a tomar esposa, cuyo nombre era Cetura. Ella le dio a luz a Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Jocsán engendró a Seba y a Dedán, y los hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leumim. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Eldaa. Todos estos fueron hijos de Cetura. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas les dio dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras aún vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Estos fueron los días de vida que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló Abraham el espíritu, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón hijo de Zoareteo, que está enfrente de Mamre, el campo que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y después de muerto Abraham, Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo llamado Beer Lahai-roi. Estas son las generaciones de Ismael hijo de Abraham, a quien dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento: Nebaiot el primogénito de Ismael, Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes conforme a sus familias. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu y murió, y fue reunido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Sur, que está enfrente de Egipto viniendo hacia Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estas son las generaciones de Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era varón quieto,
que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y el Señor se le apareció y le dijo: No desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó, pues, Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: Es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer, pensando que quizá los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aconteció que, cuando ya llevaba mucho tiempo allí, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: He aquí, ciertamente es tu mujer. ¿Cómo, pues, dijiste: Es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque pensé que quizá moriría por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Qué es esto que nos has hecho? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y habrías traído sobre nosotros culpa. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el varón se enriqueció, y fue prosperando hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los siervos de su padre en los días de Abraham su padre, los filisteos los cegaron y los llenaron de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: Apártate de nosotros, porque mucho más poderoso te has hecho que nosotros. Entonces Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había puesto. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar contendieron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Y llamó el nombre del pozo Esec, porque habían reñido con él. Y cavaron otro pozo, y también contendieron por él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y cavó otro pozo, y no contendieron por él, y llamó su nombre Rehobot, diciendo: Porque ahora el Señor nos ha hecho ensanchar, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y el Señor se le apareció aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas,
porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Entonces edificó allí un altar, e invocó el nombre del Señor, y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, con Nausat su consejero y Ficol, jefe de su ejército, y les dijo Isaac: ¿Por qué venís a mí? Pues que me aborrecisteis y me enviasteis de vosotros. Y ellos respondieron: Hemos visto claramente que el Señor está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y tú, y hagamos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito del Señor. Entonces les hizo un banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de mañana y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y se fueron de él en paz. Y aconteció aquel día que los siervos de Isaac vinieron y le dieron nuevas acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: Hemos hallado agua, y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba hasta hoy. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit hija de Beer y Eteo, y a Basemat hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo Isaac: He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que coma, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca oía cuando Isaac hablaba a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para traer la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo oí a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado para que coma, y te bendiga delante de Jehová antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo, y yo lampiño, quizá me palpará mi padre, y seré a sus ojos como burlador, y traeré sobre mi maldición, y no bendición. Y su madre le respondió: Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor, y cubrió las manos de Jacob, y la parte lampiña de su cuello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Y él fue a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacobo: Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a Isaac su padre, quien le palpó, y dijo: La voz es la voz de Jacob.
pero las manos de Esaú, y no le conoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo, y le dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: Yo soy. Dijo también: Acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y él se la acercó, y comió. Le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y él se acercó, y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo es como el olor del campo, que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció que luego que acabó Isaac de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, Esaú su hermano vino de traer la caza. Hizo también él guisados, y los trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y él respondió: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo caza, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación, y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y él respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya 2 veces me ha suplantado. Me quitó mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? Respondió Isaac y dijo a Esaú: He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: No tienes más que una sola bendición. Padre mío, bendíceme también a mí. Padre mío. Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: He aquí, será tu habitación, en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalecieres, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo: He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces, y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le dio una orden, diciendo que no tomara esposa de entre las mujeres de Canaán. Le dijo que fuera a Padán Aram, a la casa de Betuel,
padre de su madre, y que allí tomara mujer de entre las hijas de Labán, hermano de su madre. Isaac lo bendijo diciendo que Dios Todopoderoso lo bendijera, lo hiciera fecundo y lo multiplicara, para que llegara a ser multitud de pueblos, que le concediera la bendición de Abraham, a él y a su descendencia, para que heredaran la tierra donde habitaban, la tierra que Dios había dado a Abraham. Así Isaac despidió a Jacob, y éste fue a Padán Aram, a Labán hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar esposa, y que al bendecirlo le había mandado no tomar mujer de entre las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido, comprendió que las hijas de Canaán no agradaban a Isaac su padre. Entonces Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán, llegó a cierto lugar y se quedó allí a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó a dormir. Entonces soñó, y vio una escalera apoyada en la tierra, cuya cima llegaba al cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella, y el Señor estaba en lo alto, y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Jacob despertó de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y añadió: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob se levantó temprano por la mañana, tomó la piedra que había puesto como cabecera, la levantó como señal y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios está conmigo, me guarda en este camino por donde voy, me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, ciertamente te daré la 10ª parte. Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de los orientales. Miró, y vio un pozo en el campo, y junto a él 3 rebaños de ovejas que se recostaban, porque de aquel pozo se abrevaban los rebaños. Había una gran piedra sobre la boca del pozo. Allí se juntaban todos los rebaños, removían la piedra de la boca del pozo, daban de beber a las ovejas y volvían a poner la piedra en su lugar. Jacob les preguntó: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: Somos de Harán. Entonces les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Respondieron: Sí, lo conocemos. Y les dijo: ¿Está bien? Respondieron: Está bien, y mira, Raquel su hija viene con las ovejas. Jacob dijo: Todavía es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado. Dad de beber a las ovejas y volved a apacentarlas. Ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Mientras aún hablaba con ellos, llegó Raquel con las ovejas de su padre, porque ella era la pastora,
Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó, removió la piedra de la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Le hizo saber que era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Ella corrió y dio aviso a su padre. Cuando Labán oyó las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todas estas cosas, y Labán le dijo, ciertamente tú eres mi hueso y mi carne. Y se quedó con él un mes. Después Labán dijo a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, y el de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de hermoso semblante y de bello parecer. Jacob amaba a Raquel, y dijo, te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es dártela a ti que a otro hombre, quédate conmigo. Así Jacob sirvió 7 años por Raquel, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces Jacob dijo a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme a ella. Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Pero sucedió que por la noche tomó a su hija Lea y se la trajo, y Jacob se unió a ella. Labán dio su sierva Silpa a su hija Lea por sierva. Cuando llegó la mañana, Jacob vio que era Lea, y dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, dar la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta, y te daremos también la otra, por el servicio que me servirás otros 7 años. Jacob lo hizo así. Cumplió la semana de Lea, y Labán le dio a su hija Raquel por mujer. Labán dio su sierva Bila a su hija Raquel por sierva. Jacob se unió también a Raquel, y la amó más que a Lea, y sirvió a Labán otros 7 años. Vio el Señor que Lea era menospreciada, y abrió su matriz. Pero Raquel era estéril. Lea concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado 3 hijos, y por eso llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré al Señor, y llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios, que te impidió el fruto de tu vientre? Ella dijo, aquí está mi sierva Bila, únete a ella, y dará hijos sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo tendré hijos. Le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se unió a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, y ha oído mi voz, y me ha dado un hijo, y llamó su nombre Dan. Bila, sierva de Raquel, concibió otra vez y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Raquel, con grandes luchas he luchado con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio por mujer a Jacob. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob.
Entonces dijo Lea, ventura, y llamó su nombre Gad. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa, y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo a su madre Lea. Entonces Raquel dijo a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Lea respondió, es poco que hayas tomado a mi marido, que también quieras tomar las mandrágoras de mi hijo. Raquel dijo, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando Jacob volvió del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y dijo, has de unirte conmigo, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Dios oyó a Lea, y concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, y llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Entonces Lea dijo, Dios me ha concedido un buen don, ahora mi marido morará conmigo, porque le he dado 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz una hija, y llamó su nombre Dina, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios y abrió su matriz. Concibió y dio a luz un hijo, y dijo, quitó Dios mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame el Señor otro hijo. Después que Raquel dio a luz a José, Jacob dijo a Labán, envíame, para que vaya a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres y mis hijos por quienes te he servido, y déjame ir, porque tú sabes el servicio que te he prestado. Labán le respondió, si te he hallado gracia, quédate. He aprendido por experiencia que el Señor me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario, y yo lo pagaré. Jacob respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha prosperado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida, y se ha aumentado en gran número, y el Señor te ha bendecido por donde quiera que fui. Y ahora, ¿cuándo trabajaré yo también para mi propia casa? Labán dijo, ¿qué te daré? Jacob respondió, no me darás nada. Si haces por mí esto, yo volveré a apacentar y guardar tus ovejas. Pasaré hoy por todo tu ganado, apartando de allí todas las ovejas manchadas y salpicadas, y todos los corderos de color oscuro, y las manchadas y salpicadas entre las cabras. Y eso será mi salario, así responderá por mí mi justicia mañana, cuando vengas a ver mi salario delante de ti, y toda la que no sea manchada ni salpicada entre las cabras, y que no sea de color oscuro entre los corderos, será considerada robada. Labán dijo, hecho sea conforme a tu palabra. Aquel mismo día apartó los machos cabríos rayados y manchados, y todas las cabras manchadas y salpicadas, y todos los corderos oscuros, y los puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre él y Jacob, y Jacob apacentaba el resto del ganado de Labán. Jacob tomó varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y les quitó la corteza a listas blancas, descubriendo lo blanco de las varas. Puso las varas que había descortezado delante del ganado, en los abrevaderos, en los canales donde bebía el ganado, cuando venían a beber, para que concibieran cuando venían a beber. Así concebía el ganado delante de las varas, y paría ganado rayado, manchado y salpicado. Jacob apartaba los corderos, y ponía las caras del ganado hacia los rayados y hacia todo lo de color oscuro en el ganado de Labán, y ponía su ganado aparte, y no lo ponía con el ganado de Labán. Y sucedía que cuando el ganado fuerte concebía, Jacob ponía las varas delante del ganado en los abrevaderos, para que concibieran entre las varas,
Pero cuando el ganado era débil, no las ponía. Así eran los débiles para Labán y los fuertes para Jacob. Y el hombre se enriqueció mucho, y tuvo muchas ovejas, siervas y siervos, camellos y asnos. Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como antes. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo, donde estaban sus ganados, y les dijo: Veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía: Los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía: Los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo en que las ovejas concebían, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Y he aquí los machos que cubrían a las ovejas eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: Heme aquí. Y él dijo: Alza ahora tus ojos y verás todos los machos que cubren a las ovejas, listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿Tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? No nos tiene ya como por extranjeras, pues que nos vendió y aún se ha comido nuestro precio, porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob, y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y llevó todo su ganado y todas sus riquezas que había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que huía. Huyó, pues, con todo lo suyo, y se levantó y pasó el río, y puso su rostro hacia el monte de Galaad. Al tercer día fue dado aviso a Labán de que Jacob había huido. Entonces tomó a sus parientes consigo, y fue tras Jacob camino de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche, y le dijo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó Labán a Jacob, y Jacob había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿Qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como cautivas de guerra? ¿Por qué huiste ocultamente y me engañaste, y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues no me permitiste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de vuestro padre me habló anoche diciendo: Guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: Porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías tus hijas por fuerza. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros parientes reconoce lo que tengo tuyo, y tómalo. No sabía Jacob que Raquel los había hurtado.
Entró Labán en la tienda de Jacob, y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea, y entró en la tienda de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, y los había puesto en una albarda de camello, y se sentó sobre ellos. Y palpó Labán toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: No se enoje mi señor, que no puedo levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Así buscó y no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó, y reprendió a Labán. Y dijo Jacob a Labán: ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué me persigas con tanto ardor? Pues has palpado todos mis enseres. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis parientes y de los tuyos, y juzguen entre nosotros dos. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tu ganado. Lo despedazado no te lo traía, yo lo pagaba, de mi mano lo requerías, así lo hurtado de día como lo hurtado de noche. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Labán y dijo a Jacob: Las hijas son mis hijas, y los hijos son mis hijos, y los ganados son mis ganados, y todo lo que ves es mío. Mas, ¿qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas, o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues, ahora, hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus parientes: Juntad piedras. Y tomaron piedras e hicieron un montón, y comieron allí sobre aquel montón. Y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y Jacob lo llamó Galaad, porque dijo Labán: Este montón es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad, y Mispa, por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Si afliges a mis hijas, o si tomas otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: He aquí este montón, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este montón, y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré este montón para ti, ni tú pasarás este montón y esta señal para hacer daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de su padre. Y juró Jacob por el temor de su padre Isaac. Entonces Jacob ofreció sacrificio en el monte, y llamó a sus parientes para comer pan, y comieron pan, y durmieron aquella noche en el monte. Y levantándose Labán de mañana, besó a sus hijos y a sus hijas, y los bendijo, y regresó Labán a su lugar. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: Así diréis a mi señor, Esaú, así dice tu siervo Jacob: Con Labán he morado y he estado allí hasta ahora, y tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo:
venimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y repartió en 2 campamentos a la gente que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, ¿qué me dijiste? Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos, y lo entregó en mano de sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada, y mandó al primero, diciendo, cuando Esaú mi hermano te encuentre, y te pregunte, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces diráse, es un presente de tu siervo Jacob, enviado a mi señor Esaú, y he aquí, él viene también detrás de nosotros. Mandó asimismo al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le halléis, y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Porque decía, aplacaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me aceptará. Así pasó el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, y los hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él, y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salió el sol cuando hubo pasado Peniel, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se encogió, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó el sitio del encaje del muslo de Jacob en el tendón que se encogió.